bienvenidos. Estamos en la primera edición, por supuesto, de esta nueva temporada de Tiempos Críticos, hablando de lo bello, de lo divino, de la palabra y de todo lo que produce el arte y, por supuesto, acerca de la actualidad, de los nuevos tiempos y, por supuesto, de las figuras políticas que se desarrollan en nuestra región, en nuestro país, para hablar un poquito acerca de conocimiento y conocer nuestra historia y hacer el paralelo a estos tiempos críticos en los cuales estamos insertos, 2021, noviembre, comenzando este mes, y por supuesto en el día de hoy con Daniel Núñez, diputado de nuestra región, y por supuesto también candidato al Senado en estas futuras elecciones del 21 de noviembre. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Tiempos Críticos y saluda a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Lisandro, por la invitación, también a tu equipo. Es muy importante estar también aquí compartiendo en medios locales que tienen una dinámica, digamos, o un relato mucho más, como decirlo, pequeño, pero pequeño, lleno de intención y de rigor, porque retrata lo local, lo que a veces no llega, digamos, a los grandes medios. Así que bueno, muy contento con la invitación. Nos encontramos allá en Illapel, estábamos viendo el tema del hospital, que parece que está avanzando el hospital nuevo para la provincia, pero también se nos da el espacio aquí para conversar de más temas. Ya, pues comencemos entonces. Siempre hablamos acerca de la palabra, hacia dónde nos conduce la palabra, y me gustaría preguntar cómo tú te metes en tu mundo profesional. Tú eres sociólogo, y cómo te guiaste a tu carrera profesional, y cómo también, qué textos te guiaron a esta búsqueda política que hemos visto a través de tu biografía, que comienza desde muy joven. Sí, mira, la verdad que yo diría que la política me guió a la profesión más que la profesión a la política. O sea, a mí me tocó, digamos, vivir en una época que fue los años 80, la dictadura, era algo muy, muy duro y la verdad que uno tenía que tomar posición. O sea, tal vez se puede parecer a lo que se vivió con el estallido social, pero eran condiciones de represión mucho más brutales, de clandestinidad. Y bueno, yo me involucré en las luchas sociales, ingresé a las juventudes comunistas cuando estaba en el liceo, en el colegio. Y ahí quedé con el bichito de cómo aprender, cómo tener más herramientas, cómo hacer mejor la lucha por la dignidad de los seres humanos. Y bueno, me gustaban las carreras humanistas, aunque tengo harta facilidad para las matemáticas, pero la verdad que en ese minuto me motivó la historia. Pensé estudiar economía, alcanzé a hacer un semestre en la Católica Valparaíso, pero después me sedujo más la idea de la sociología, de comprender, digamos, como con más, digamos así, con más libertad, cómo se comporta la sociedad. Y bueno, y ahí la sociología tiene un montón de herramientas que son muy, muy interesantes, pero también muy vinculadas al marxismo, digamos. Marx era un gran sociólogo, aunque él era filósofo, economista, historiador, las tenía todas, y eso hace que la sociología para mí sea como no una ciencia aislada, sino que muchas ciencias que se reúnen, se complementan y se integran, y eso es lo que la hace más, en mi opinión, más entretenida y dinámica. Es una ventaja ser sociólogo en la política actual. Debiera ser parte de los fundamentos de un político tener experticia en los temas sociales, porque en los últimos tiempos hemos visto que la política, inserto por muchos profesionales del derecho, de la ingeniería comercial, de los números, ¿ayuda a la labor del político a ser sociólogo o te amplifica la problemática? Yo creo que ayuda a mirar las cosas desde puntos de vista distintos. Yo creo que la sociología es como una puerta que te abre a como universos distintos a los que uno mira cuando está como aislado, ya sea el abogado o el economista o no sé, el doctor o el que mira desde la biología la política. Entonces, yo creo que es una ventaja. Obviamente hay que saber ocuparla y para eso hay que tener también apertura de mente, pero yo creo que sí, que nos permite entender muchas cosas que tal vez se ven muy limitadas cuando se miran desde otras profesiones. Así que me parece que la sociología es una buena base para mirar la política en Chile y en cualquier país del mundo. ¿Cómo mira en la situación actual del país en la cual estamos ante un periodo político futuro que ya se va dentro de unos días más? Vamos a tener una elección importantísima, una de las más importantes de nuestro país, y también estamos viviendo un proceso constituyente, que eso sí que es importante en el país. ¿Cómo es tu visión acerca de lo que está pasando en este país con estas vías de escape que tenemos a la crisis que vivimos en 2019?
¿Cómo se está viendo el camino político de este país? ¿Cómo tú lo ves? ¿Lo estamos jugando gran parte de nuestra historia en estas elecciones? Y tu visión acerca de este proceso constituyente que es de real importancia también. Mira, yo creo, Lisandro, que estamos viviendo algo histórico, donde la palabra tiene todo el peso de que jamás se había vivido en 200 años de república que tiene Chile, más de 200 años, una situación donde la ciudadanía, la gente sencilla, trabajadores, trabajadoras, pequeño empresario, campesino, ambientalista, feminista, estudiantes, puedan ellos ser quienes redacten una carta magna, es decir, la Constitución. Por lo tanto, es algo de una importancia histórica tremendo. Yo espero que esto se refunde en la democracia y que el pueblo chileno, la sociedad chilena pueda creer más en sus autoridades políticas electas. Y también, por supuesto, que superemos un modelo neoliberal que se basa en desigualdades, en abusos, que se garanticen derechos sociales en la nueva Constitución, que se le dé un rol más activo al Estado en la vida económica del país, en el desarrollo. Por lo tanto, esas expectativas están, yo creo que es las que tiene la ciudadanía, la gente. Ahora, eso choca, por supuesto, con un proceso que por ser tan inédito, tiene muchas tensiones. Y para mí, igual es paradójico que una figura como la de José Antonio Kast, que es alguien que representa el pinochetismo, una mirada que no es ni siquiera, digamos, mantención del status quo, es volver al pasado, digamos, a lo más negativo que tuvo Chile, hoy día esté también en el alto, arriba en las encuestas, y yo creo que tiene que ver con esto de que los cambios generan también incertidumbre. Entonces uno podría decir, bueno, como los cambios generan incertidumbre, mantengamos las cosas como están, pero yo creo que genera más incertidumbre, más inestabilidad, más conflicto, mantener las cosas como están, y que lo que hay que hacer es ser capaces de hacer un cambio, digámoslo así, responsable, pero que cumpla con las expectativas de la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, apoyando a Gabriel Boric en las elecciones presidenciales, porque si bien queremos que la nueva constitución avance mucho, ojo, que la nueva constitución puede ser letra muerta si no hay un gobierno dispuesto a aplicarla y hacer las leyes que le den vida. Así que estos, digamos, hay una relación armónica entre nueva constitución, un gobierno que quiera hacer los cambios y que esté dispuesto a impulsar leyes para que la nueva constitución se lleve a terreno, porque la constitución es una declaración de principios. Pero si esa declaración de principios no es completada, la gente puede sentir que la nueva constitución diga cosas, pero esas no se plasmen en sus derechos, en su vida cotidiana, en conquistas sociales. Uh-huh. Y vivimos en un país bastante especial. Tú hablabas un poquito acerca de nuestra historia, de los medios, cómo se han referido a todo este proceso. ¿Por qué es tan particular este país? ¿Por qué tenemos la prensa que tenemos? ¿Por qué tenemos esta polarización mediática? Porque sabemos un poquito de que existe un testimonio electoral del 80-20 que vemos que no somos una sociedad tan polarizada. ¿A qué se debe estos fantasmas que se reaparecen también actualmente, como este fenómeno del pinochetismo a través de Kast? ¿Por qué no extirpamos esos fantasmas? ¿Qué pasó en nuestra historia chilena? Un colega sociólogo tuyo, Tomás Mulián, dice, en el libro Chile Anatomía de un mito, muestra esta creación de este país entre iglesia, ejército, empresario y la clase política. Y vemos también a Alberto Mayol, uno de los sociólogos que también en el último tiempo ha sacado radiografía de este país, que ve también que este país ha vivido como con máscara y que el tiempo de la mentira y de volver a hacer lo que tenemos que hacer como país se vivió y explotamos de manera trágica el 2019. ¿Qué es este Chile? ¿Hacia dónde hay que conducir este Chile? Este Chile hay que reformularlo, hay que renacionalizarlo, como decían algunos cientistas por ahí. ¿Qué labores tenemos que hacer con este Chile que como que está dando su último alarido a esta clase a través de los medios, a través de la prensa? Y de repente estos medios atomizados que vivimos en las regiones, en las provincias, somos los que vemos algunos haces de luz ahí del futuro que se viene, pero también al ser tan pequeño no tenemos un nivel de influencia. ¿Cómo es este Chile? ¿Cómo es este rol de los medios locales? ¿Cómo es esta historia sociológica de este país que parece que tenemos varias caras y tenemos que ponerlo al espejo y decir qué cara queremos tener? Sí, mira, la verdad, Lisandro, primero, bueno, comentarte que yo creo que hay textos que son muy importantes, esto que decías tú de Anatomía de un mito, esta obra de Tomás Mulián, es como un clásico hoy día, porque
yo creo que tiene plena vigencia, es decir, uno lee ese libro y le permite entender cosas que hoy día, transcurrido veintitantos años de que se escribió, siguen plenamente vigentes. Y Tomás hablaba un poco del Chile que con los traumas que nos dejó la dictadura, y esos traumas lamentablemente todavía nos acechan o son fantasmas que nos persiguen. Y tiene que ver con la despolitización, con la desconfianza de la ciudadanía, con el individualismo, que están cambiando, por supuesto, que están siendo dejados de lado, no me cabe duda, por algo tuvimos la revuelta popular que tuvimos, pero que esto no es mecánico, digamos, y convive lo nuevo con lo viejo. Y lo viejo es algo que nos tira a los miedos, que nos tira a una mirada conservadora, que quiere, digamos, que cuestiona los cambios que implican, digamos, una ruptura con lo existente. Ahora, a veces hay frases que yo creo que representan, por ahí yo escuchaba que cuando amanece, la noche muestra su momento más oscuro, digamos, y yo creo que un poco lo que nos pasa, como metáfora, es un poco eso, o sea, sabemos que viene un cambio, sabemos que ese cambio es inevitable, gane quien gane las elecciones. Yo incluso digo, si llegara en una segunda vuelta a ganar Kast, el pueblo chileno no va a volver a dormirse, la gente no va a decir, mire, ahora que hay una persona que es de ultraderecha, nos va a dar susto y nos vamos a quedar en las casas aceptando las pensiones miserables, aceptando los abusos, aceptando que se contamine, que nos roben el agua. La gente va a reaccionar. Lo que pasa es que eso va a tener un costo social mucho más grande porque va a haber una represión más brutal y lo queremos evitar. Queremos que esto sea mucho más civilizado, democrático, y por eso es tan importante la elección del 21 de noviembre, pero la gente en Chile despertó y eso es muy profundo. Entonces, yo justamente creo que hoy día lo que tenemos que hacer es dar las certezas de que este cambio es la mejor forma de desarrollar el país, dar a conocer las propuestas que tenemos. Gabriel Boric lanzó su programa el día lunes, que tiene varias propuestas interesantes y bueno, tenemos que trabajar en esa línea. Tú durante estos periodos que has estado de diputado en nuestra región, siempre has estado movilizado por esta política más de organizaciones sociales, de solucionar problemáticas netamente locales, y también estas grandes propuestas políticas como la que estaba legislando y viendo recién en comisión, como lo es el matrimonio igualitario. ¿Cómo ha generado tu panorama político en estos dos periodos y en una región que no era la tuya, pero que la aprendiste a conocer en estos 8 años recorriéndola? Bueno, la verdad que es una labor para mí muy grata, el poder vincularse, conocer, estar más en terreno. Yo creo que eso es algo fundamental, y por lo tanto responder a las demandas que nos plantea la gente, que son demandas, como tú bien dices, a veces de problemas muy locales. La crisis del agua, la sequía, las empresas, no sé, hemos tenido hartas quiebres de empresas mineras medianas que no pagan los salarios de los trabajadores, los abusos, las situaciones de pensiones de miseria que tenemos en Chile. Bueno, cómo vincular esas cosas a los cambios que la defensa del medio ambiente, los cambios que se pueden hacer desde leyes, y también hemos intentado levantar demandas nacionales que se relacionen con esos problemas. Y ahí hemos impulsado proyectos de ley como la ley de protección de humedales, el impuesto a los superricos, el royalty de la gran minería, las 40 horas, que es iniciativa de la diputada Camila Vallejo. Por lo tanto, hemos tratado, Lisandro, de combinar, digamos, lo micro con lo macro, lo particular que vive la gente más cercano, con temas nacionales que pueden ser más políticos y la gente los puede ver más lejanos, pero que están estrechamente relacionados para resolver las problemáticas particulares que se viven. Bueno, y esa labor la hemos hecho incesantemente en 8 años. Por supuesto que eso me ha permitido conocer mucho la región, con toda su heterogeneidad. Y bueno, y eso es lo que queremos que se plasme ahora, y por eso también asumí este desafío de ser candidato al Senado, para seguir trabajando, pero sin perder de vista que nuestra aspiración no es estar en un cargo de poder, como digo yo, para eternizarse o pitutarse. Yo en ese aspecto soy un convencido, como lo propuso en su minuto Salvador Allende, que para Chile lo más sano, lo que permite una democracia más vigorosa, sería tener un Congreso unicameral. Y yo por lo menos soy partidario, y me lo voy a jugar, porque de la nueva Constitución emane un Congreso unicameral, y que si tengo el honor de ser elegido senador por la región de Coquimbo, espero también tener el honor de cerrar la puerta del Senado y abrirla, digamos, a un organismo nuevo
que sea una asamblea legislativa nacional, donde tengamos tal vez 200 representantes, paritaria, con cupos para los pueblos reservados, con escaños reservados para los pueblos originarios, donde tengamos también todos que en 4 años medirnos, porque eso hace que sea mucho más directa y más activa la participación, y no esta cosa tan oligárquica o elitista que tenemos de un Senado que está 8 años y que se pueden desaparecer 6 años del mapa, 7 aparecen en el último año, y la gente, digamos, indignada porque no veo nunca a los senadores acompañándolos ni participando en sus luchas. Estuvimos hablando el otro día con algunos convencionales, y dentro de las propuestas que estaban planteando en estas reuniones que tienen, todavía no se ha propuesto muchas cosas, ya está hecho el reglamento, pero hablaban un poquito acerca de tomar algunas prácticas que estaban en otras constituciones, en otros países. ¿Qué te parece a ti esto del poder revocatorio, de que la autoridad tenga que rendir a su asamblea, a sus electores, cuentas, y si están de acuerdo los electores, si realmente han cumplido los mandatos, puedan ser dejados en su puesto o removidos? ¿Qué te parece esa propuesta de una, se podría decir, democracia un poco más directa y más ligada a las promesas que se realizan de repente a los electores? Me parece que todo lo que apunte a que sea una democracia renacida, a refundar la democracia en Chile, hay que apoyarlo, porque la verdad que hoy día hay una crisis absoluta de credibilidad en las instituciones, y eso hace que la gente, por lo tanto, no crea en la democracia, y por eso tenemos también niveles tan altos de abstención. Ahora, el tema de la revocatoria me parece una buena propuesta. Yo le pondría, digamos, a la autoridad que cumplió más de la mitad de su periodo, porque también sería medio absurdo que alguien electo a los 3 meses le diga, mire, oiga, si no cumplió lo voy a revocar. O sea, hay que darle un espacio, por ejemplo, la mitad del periodo, y que después se puede ejercer. Y también me parece que eso debe hacerse con una cantidad mínima de firmas o de patrocinantes, que es como se ha hecho en otros países, digamos, para permitir que haya una cierta expresión de voluntad popular importante o más masiva al momento de revocar una autoridad. Pero yo soy partidario de que haya un poder revocatorio, y que las autoridades que no han cumplido los compromisos, las promesas de campaña, o que sencillamente en el camino se descubrió que se corrompieron, que se prestaron para intereses ajenos a la democracia, puedan salir de sus cargos. Así que totalmente de acuerdo en que haya un poder revocatorio en Chile. No hubiese servido mucho, porque hubiésemos sacado antes a Ortiz, a la ley de Eresca, o a la Martí Sassi, o a los que se vendieron a Soquimich. Así que es algo que nos hubiese hecho muy bien en la democracia en Chile, haber tenido un poder revocatorio antes, especialmente en el Parlamento. ¿A qué se debe, crees tú, Daniel, que exista este mito por el Partido Comunista en Chile? ¿Y por qué ha sido tan amplificado por los medios de comunicación? Si todas las personas que manejan un rango básico de historia saben de las lealtades, fidelidades que ha tenido el Partido Comunista a lo largo de nuestra historia, no de repente con la historia del Partido Comunista a nivel mundial. El Partido Comunista también nacional se ha ido reformulando con el tiempo, ha ido dando nuevo espacio, pero ¿qué te parecen esos mitos que existan y que de repente la gente puede adquirir esos mitos de manera tan fácil? Mira, yo creo que la derecha en Chile está muy desesperada, porque se dan cuenta que 30 años, digamos, de un tipo de modelo, impuesto por la dictadura, que en realidad no son 30 años, son 40, 45 años desde que se impone el neoliberalismo en Chile, están llegando a su fin. Es evidente que en este país, quieran o no los poderosos, se está cerrando un ciclo. Y lo nuevo tiene que ser con más igualdad, con más justicia social. Y eso yo creo que los desespera enormemente, porque ellos han hecho su fortuna abusando, aprovechando de un sistema que les da todo el poder. Eso está cambiando, y al cambiar se sienten desesperados y recurren a las cosas que crean que son las que pueden provocar miedos, temores, y se recurre a un discurso que es casi el discurso, como tú bien decías, Lisandro, de la Guerra Fría, o sea, algo de los tiempos de, no sé, de la Unión Soviética, donde se decía que los comunistas se comían la guagua. Antes se hablaba del Plan Z, que Allende más o menos que iba a matar a todo el mundo, y puras cosas que eran absurdas, que no tenían fundamento, pero que bueno, que a veces despiertan estos miedos en los seres humanos ocultos, y que además, al ser amplificados por los medios de comunicación, que son propiedad de los mismos que tienen el poder y que no quieren perderlo, porque las cadenas de televisión no son públicas en su gran mayoría, excepto TVN, que está por ahí, no en lo público, pero el canal TSE, Megavisión, son propiedades de grandes empresas, y ellos responden a los intereses y dan a conocer las noticias que le interesan
a esos mega empresarios y súper ricos. Entonces, tenemos toda esta cosa mediática, manipulación de la información, de las conciencias, pero bueno, uno siempre confía en la gente, en el pueblo, en sus organizaciones, y es algo que ha estado presente no ahora, desde siempre en la política chilena, y que tenemos que ser capaces de superar, y sobre todo lo vamos a superar informando a la gente, conversando, y por supuesto con organización social, comunitaria, ciudadana. Son varias las regiones de nuestro país que van a elegir a los senadores para este nuevo periodo. Entre esas se encuentra nuestra región, y por supuesto tú estás postulando a uno de esos lugares en el Senado de nuestro Parlamento. ¿Cuáles son los grandes desafíos para la región? Imaginemos lo que está en el Senado. Y un punto importante es el royalty para nuestra economía. ¿Cómo ves ese lugar en el Senado y cómo ves el royalty para nuestra región? Mire, yo creo que un punto clave que hay que jugarse en el Senado es concretar ya y terminar el proceso de descentralización que empezamos con la elección de la gobernadora regional, en este caso gobernadora regional. Yo creo que eso fue un gran paso, nos costó. La UDI no quería que se eligieran este año los gobernadores regionales. Logramos, digamos, derrotar a la UDI en ese sentido, pero es cierto que esta descentralización todavía está media. Tenemos una gobernadora con poco poder versus un delegado presidencial nombrado desde Santiago que tiene muchas más atribuciones. Entonces yo por lo menos espero desde el Senado colaborar en forma significativa para hacer realidad la descentralización. Gabriel Boric propone terminar con los delegados presidenciales y que todas esas facultades se le traspasen al delegado, al gobernador o gobernadora regional, y yo creo que ese es uno de los primeros compromisos legislativos. Bueno, y en segundo plano, o en segundo lugar, es fundamental también que avancemos a tener más equidad, más justicia social, y no puede ser que hagan algo tan absurdo como que la riqueza que tiene Chile, en este caso su riqueza mineral, esté en manos de familias tan poderosas como la familia Luxig o transnacionales que están dejando en el país muy poco de la riqueza que se están echando a los bolsillos, y lo que nos dejan es la contaminación, los conflictos ambientales, las zonas de sacrificio. Entonces, tener minería sustentable, tener una repartición equitativa de las ganancias de la minería es algo fundamental. Y ahí tenemos un proyecto de ley de royalty que está en el Parlamento. Nosotros ya lo sacamos de la Cámara con un tremendo avance, pero está trancado ahí en el Senado. Así que también eso yo creo que es uno de los primeros desafíos que deberíamos asumir. Bueno, y hay más cosas, pero ahí por lo menos tenemos dos claras. La salud. El otro día estuviste acá en nuestra ciudad de Illapel, en la mesa de salud, y pusiste ahí una indicación en la comisión de presupuesto. ¿Cómo nos va a ir con esa indicación? ¿Cómo crees tú que están las posturas del gobierno para que Illapel pueda tener un hospital y no se tenga que transportar a la capital regional para atenderse? ¿Cómo ves que va a atender el gobierno nuestra petición? Mire, yo estoy tremendamente esperanzado. Creo que hemos avanzado mucho con las gestiones que hicieron la semana pasada. Nosotros mañana votamos el presupuesto y yo creo que tenemos bastante ya avanzado, que el Ministerio de Salud se ha dado cuenta que están todas las condiciones para financiar el nuevo hospital para la provincia de Choapa, que cubre necesidades de las 4 comunas, pero que obviamente está instalado en la capital provincial, que es la comuna de Illapel. Entonces, yo creo que tenemos todas las condiciones para eso, a la par que vamos a trabajar con los vilos, reforzar su hospital, con Canela darle más capacidades al CEFAM, pero tiene que haber un hospital que cubra necesidades de la provincia de Choapa, porque trasladarse hasta Serena, hasta Coquimbo, o en algunos casos Valparaíso, porque en Serena y Coquimbo tampoco hay cierta especialidad, entonces también toca ir para allá. Es un sacrificio enorme, especialmente para gente que está con la enfermedad cuesta. Y bueno, yo estoy súper comprometido, estoy súper seguro que mañana vamos a aprobar la indicación que presenté, autorizando que en el presupuesto 2022 se financie la construcción del nuevo hospital de Illapel, y con eso ganado el Parlamento. Creo que es imposible que el gobierno que sea, o que venga, digamos, en marzo, eluda esta tremenda tarea y compromiso que hay de construir el nuevo hospital en Illapel, donde tenemos terreno, tenemos proyectos, tenemos una gestión muy exitosa del director del hospital, así que estamos muy optimistas de que vamos a ganar en ese tema. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista el día de hoy. Hemos repasado un poquito acerca de tu historia, visto lo que es la actualidad nacional y por supuesto viendo este político que se preocupa de la micropolítica, de la macropolítica y por supuesto también de la política nacional. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista el día de hoy. Vamos a estar realizando más entrevistas a lo mejor en el futuro.
despide de nuestra audiencia, que por supuesto también va a estar bastante feliz de haber conocido más de cerca a Daniel Núñez, el diputado y posiblemente el senador de nuestra región. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Un saludo a ti, al equipo que te acompaña, porque esta labor de los medios locales es fundamental, y especialmente abrir la mente de la ciudadanía, tocando temas nuevos, distintos, las cosas que a veces no están resaltadas en los medios oficiales, y bueno, y con tremendo ánimo de ser parte del proceso de cambio que llegó a Chile con el despertar de nuestro pueblo, con la revuelta popular, y que tenemos que concretarla ahora en la nueva Constitución, eligiendo un gobierno que está a favor de los cambios, que estoy trabajando y apoyando a Gabriel Boric, así que estamos con una esperanza tremenda de dar un país con dignidad a todas las chilenas, a todos los chilenos. Muchas gracias, Daniel. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que estamos tiempos críticos todos los viernes a las 9 de la noche haciendo nuestro estreno y, por supuesto, llevando los temas que te interesan hacia tu red social y, por supuesto, estando conectado con toda nuestra provincia, toda nuestra comuna y también todo el universo del Internet. Muchas gracias.